y realmente creo que prepararnos para lo que viene va a hacer que no nos ofendamos tampoco con el Señor que viene. Dice, y vemos en estos tiempos un incremento del antisemitismo. Y realmente yo he visto páginas en donde estoy leyendo y se están levantando, se están creando nuevas cuentas en Twitter, en Instagram y demás, en donde están promoviendo lo que hizo Hitler. Mira. Literal. Y me sorprendió. La verdad que me asustó bastante. Wow. Como diciendo, al final Hitler tenía razón. Y tenemos que exterminar a los judíos porque son la peor plaga de la humanidad. Y cuando lo exterminemos y ellos no queden, vamos a ser felices. Mira. Y realmente esto es algo inspirado por Satanás. Sí. Obviamente el Salmo 83 justamente también dice que dice, eliminemos a Israel para que ya no haya más memoria de él. Entonces toda la historia de Israel es un ataque contra el plan de Dios. Pero no simplemente contra Israel. Porque sabe que a Israel se le fueron dadas promesas y que si Jesús viene, como va a venir, o sea, el Satanás y todo está acabado, ¿no? Y nosotros obviamente viviremos felices para siempre y realmente va a ser como el final feliz de la historia, ¿no? Nosotros sabemos la historia, tenemos todo el panorama, pero transitar por este panorama es difícil. Sí. Y realmente el Señor tiene un plan y realmente creo que prepararnos para lo que viene va a hacer que no nos ofendamos tampoco con el Señor que viene. Porque creo y he estado entrando en una conversación con el Señor en el cual he tratado de desintoxicarme muchísimo hasta del cristianismo que vemos hoy. No que esté mal, no digo que todo esté mal, pero sí digo, Señor, ¿es posible que después de 2000 años se haya pervertido un poco? O sea, pasó mucho tiempo. ¿Por qué no se pervirtió? Obviamente tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos afirma y nos lleva, ¿no? Pero digo, ¿en qué sentido se ha pervertido las Escrituras, la esperanza que tenemos? ¿Y por qué decimos lo que decimos? Porque, viste, se ha escuchado... bueno, esto va a generar mucha controversia, pero que la iglesia va a ser arrebatada, Israel se va a quedar siendo castigada por el Señor, Claro. ¿no? O que Israel ya fue desechado por Dios, que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, sino que ahora es la iglesia la que toma las riendas y la que Dios escogió. Pero si realmente veo eso, digo, el Señor no es fiel a sus promesas. Y veo en el Señor su corazón en esto de, a pesar de que Israel lo abandonó, a pesar de que Israel lo dejó, a pesar de que fueron desobedientes, dejaron a Dios, ¿no? Y demás, dice el Señor, yo no lo voy a dejar, ¿no? Y realmente veo el corazón del Señor en su misericordia, en su amor y en su gracia, y en cómo a pesar de que nosotros también nos mandamos las mil y unas, el Señor no nos desecha. Dice, así como yo soy con mi pueblo de Israel, como un obstinado, por así decirlo, en el sentido de no los voy a abandonar por más que ellos me abandonen, y los voy a llevar hasta el fin, hasta todo esto que estábamos nombrando, ¿no? Los voy a llevar hasta una controversia, una tensión en donde ellos digan, no nos queda otra, Señor, vení a rescatarnos vos porque no podemos. Entonces, de la misma manera, el Señor nos lleva hasta el fin de nuestras fuerzas para confiar en Él. Y en esto de prepararnos para su venida, creo que entrar en la historia, conocer la historia del Señor, conocer su corazón, y en este sentido de que el Señor nos va a guardar, nos guarda, y realmente conocer su corazón, antes que nada, va a hacer que vamos a estar preparados ante cualquier cosa. Porque yo puedo decir, bueno, me preparo y me leo toda la Biblia, tengo la información, pero si no conozco el corazón del Señor, va a ser difícil estar preparado. Y por eso las 10 vírgenes, ¿no? Y eso queríamos entrar, ¿no? Las 10 vírgenes tenían revelación de quién era el esposo. Tenían la lámpara, ¿no? Es decir, que tenían un ministerio en el cual alumbraban, ¿no? Pero fue escaso el ministerio, porque se ocuparon hasta más de lo que podían hacer de lo que realmente necesitaban para que ese ministerio sea sustentable. Y para eso es el aceite, es la dependencia del Espíritu Santo, es la dependencia e intimidad con el Señor.
Y eso es lo que nos va a mantener fieles Sí, y poder perseverar hasta el fin. sí. Entonces creo que una manera clara y firme de prepararnos, más allá de la oración obviamente y del ayuno y de realmente poder estudiar las escrituras, pidiéndole obviamente al Espíritu que nos abra el entendimiento, es pedirle al Señor, Señor, mostrame tu corazón a través de todo esto. ¿Por qué el del todo esto? ¿Por qué vas a ser así? ¿Por qué vas a ser de esta manera? ¿No? Y no entrar en controversia con el Señor como diciendo, este no es el Señor que me predicaron. No, el Señor no es incapaz de hacer esto porque nos ama. Pero dice el Señor, al que ama, corrige. Qué maravilla. Y creo que necesitamos en muchos sentidos ser corregidos para poder desprendernos de todo lo que tenemos del mundo y realmente correr a los brazos del Señor diciendo, por más que me cueste todo, vale la pena. Vale la pena porque al final de cuentas nuestra recompensa está en Él. Él es nuestra mayor recompensa, pero también está en los cielos, y ahí ponemos nuestros ojos, ¿no? Y realmente entrar en esta historia y conocer el corazón del Señor va a hacer que, como digo, no nos ofendamos con el Señor que viene, porque vemos que la situación es sumamente caótica y hay pasajes hasta en los cuales dice en Isaías 63, en donde vemos que el Señor ya viene. Y esto es algo que estaba leyendo un poco porque también tenía una controversia, ¿no? Porque vemos que el Señor viene en las nubes, pero después en Apocalipsis 21 lo vemos en un caballo. Sí. ¿No? Y digo, Señor, pero vos venís en una nube o venís en un caballo. Y se dicen que va a haber dos procesiones. Una en los cielos, en donde Él viene en las nubes, en donde vemos señales en los cielos, en donde va a haber truenos, relámpagos y va a ser una tormenta. Sí. El regreso del Señor. Sí. Te corto ahí. Van a haber señales en el cielo. Muchas veces capaz lo pensamos como truenos, relámpagos. Y si viste que este tiempo se estuvieron hablando mucho de los aliens, ¿y si llega a ser eso? ¿Y vos decís? Para mí que porque esas señales en el cielo. Claro. Capaz. Porque también obviamente puede ser relámpago, puede ser todo eso. Pero creo que también podría ser... ahora el Pentágono fue el que dijo de que realmente existen los aliens, ¿no? No es que el Pentágono, sino que unas personas que trabajan en el Pentágono afirmaron eso y el Pentágono lo afirmó, ¿no? No hay ninguna prueba. Hay videos, ¿viste? Ese video de Nokia, así se llama la calidad y se los muestran, ¿no? Como diciendo, hay alien. Hay algo. Pero nunca se mostró realmente qué es. Capaz. Ignoro el tema, o sea, no le desconozco, así que no podría aportar mucho. Pero sí dice que van a haber cosas sí. muy trambólicas. Y vemos que el Señor viene y aterriza en, bueno, algo que también estoy estudiando. También suena medio chocante en nuestra concepción, porque Zacarías 14 dice que sus pies se afirman en el Monte de los Olivos. Sí. Pero afirma no significa aterriza. Y hay muchas que dice que el Señor va a volver a Egipto, porque ahí es donde su pueblo va a ser esparcido. O sea, Israel se va a escapar hacia Egipto de lo que está pasando en Jerusalén. Entonces el Señor vuelve a Egipto y va a ser un mayor Moisés, como un mayor Moisés. Los libera de Egipto, pasa otra vez por el Mar Rojo. Lo pueden ver en Isaías 11, al final del capítulo de Isaías 11 lo marca claro, como diciendo, van a pasar otra vez por el mar en seco como lo hicieron cuando pasaron en Egipto. Y eso me pareció tremendo. Y hace como una marcha desde Egipto, entrando a Jerusalén, pasa por Edom, de Bosra, que eso lo marca Isaías 63, dice que el Señor está manchado en sangre. ¿No? Dice, ¿quién es este hermoso que viene con sus vestidos manchados en sangre? ¿No? Y dice, soy yo el Señor que hago justicia. Es decir, está salpicado en sangre porque está haciendo justicia y juicio a causa de lo que va a suceder en ese contexto. Entonces, ver al Señor de esa forma no es la que nos han pintado. Claro. Pero realmente entender esta historia nos demuestra el celo del Señor, diciendo, voy a acabar con lo que tengo que acabar, ¿no? Con toda esta corrupción, con el pecado, con las injusticias, con las guerras, y lo tengo que hacer de esta forma, ¿no? Y a lo largo de las Escrituras vemos que, no sé si más de 250 veces, que a Dios lo nombran como Jehová de los ejércitos. Sí. ¿No? Y después vemos en el Nuevo Testamento y vemos a un Jesús más
más manso, más humilde, ¿no? Pero Él es Jehová de los ejércitos, o sea, Él en su mansedumbre y en su humildad y en su sencillez, Él vino como un cordero, pero va a venir como un león, ¿no? Lo sabemos bien. Él va a ponerle fin, va a aplastar la cabeza a Satanás, como el protoevangelio también, como se dice en Génesis 3:15. Y realmente entrar en esta historia y conocer al Señor de este sentido con su celo, nos va a llevar a entender que es necesario que se haga. Que es necesario que se haga. Por más que los juicios sean duros, Apocalipsis dice que sus juicios son verdaderos y son justos. Sí. Entonces es necesario que se haga justicia en la tierra y no la va a traer Milei, no la va a traer Trump, no la va a traer nadie, sino realmente el Señor cuando venga. Y ese es nuestro deseo, ¿no? Que todo se acabe. Pero no escaparnos, sino diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Claro. ¿No? Por eso digo que lo que hemos recibido como primicia del Espíritu y estamos gimiendo dentro de nuestro, dice, la creación está gimiendo por la redención, ¿no? Pero no solo ella, sino que también nosotros gemimos adentro nuestro esperando la adopción, ¿no? Entonces gemir por este día como diciendo, Señor, ya quiero que se acabe toda nuestra lucha contra el pecado. Sí. Por eso también clamamos Maranata, ¿no? También en donde yo creo que cuando seamos transformados, y acá también habla de cuando el Señor venga, vamos a ser arrebatados, nos juntaremos con Él en el aire para descender y hacer esta marcha con Él. Y eso me parece también asombroso. Pero cuando lo veamos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y toda nuestra corrupción se va a vestir de incorrupción, en donde vamos a tener un cuerpo glorificado, y nunca vamos a pecar. Y eso me parece también asombroso en el sentido de que si el más grande mandamiento es amar al Señor, hoy nosotros no lo podemos cumplir. No, pero en ese momento lo vamos a empezar a poder cumplir, porque ya nuestro corazón va a ser completamente circuncidado y vamos a poder amar al Señor con pureza, sin obstáculos, de una manera pura y perfecta. Y realmente ese es nuestro deseo también, ¿no? Como iglesia, como discípulos, es poder amar al Señor como Él se merece ser amado. Sí. Qué locura. Cuando hablamos de juicio, a mí es un tema que me encanta. El juicio de Dios es un tema que lo estudio mucho, estudié mucho Isaías 66. Para mí es un capitulazo. Capitulazo, como Dios va a traer juicio y justicia a la tierra. Y me impresiona mucho como en ese tiempo que estudié sobre el juicio y la justicia de Dios, Dios me hacía esta pregunta: ¿qué preferís, ser juzgado hoy o ser juzgado mañana? Y esto me llevaba a cómo nosotros, como el rol que cumplimos, ¿no? como heraldes en la tierra, cómo nosotros tenemos que llevar ese mensaje, y cómo el diablo nos adormece en decir, anda más tranqui, anda más tranquilo, metiéndonos en la cabeza que es preferible ser juzgado mañana a que ser juzgado hoy, ¿no? Sí. Y muchas veces sí es duro, es difícil ser juzgado hoy y decir, no, pero esto no lo quiero dejar de hacer, o no, esto mira, está bueno, lo voy a dejar de hacer después, pero va a ser tarde, ¿no? Sí. Y eso me vuela mucho. Fue el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús, ¿no? Como arrepiéntanse, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No vino todavía. Entonces hay un tiempo en el cual hoy podemos arrepentirnos, y es aceptar este juicio en cierta manera, porque el Señor decretó como, che, te tenés que arrepentir. O sea, sin arrepentimiento, no podemos entrar al reino de los cielos. Sí. Y suena duro, nos choca en la carne, como diciendo, bueno, obviamente no tenemos una lucha constante con el pecado. Hay veces que caemos, otras nos levantamos, podemos caminar temporadas en la cima de la montaña, pero la mayoría son en el polvo, ¿no? Como en el valle. Pero todos los días como bañarnos en esa sangre que sigue vigente y que todavía tiene poder, nos hace que la justicia de Dios sea sobre nosotros, a través de lo que hizo Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar. El juicio fue en la cruz sobre Jesús para que su justicia sea sobre nosotros, pero un día esa justicia el Señor la va a hacer como diciendo, bueno, tuve un tiempo, mi iglesia, mis discípulos llevaron el mensaje y ustedes no lo aceptaron. Claro. Y es más, Apocalipsis, viste que dice que
que van pasando los juicios, y los juicios son también para que la gente se arrepienta. Sí. No es simplemente para que Dios castigue la tierra. Es como diciendo, voy a ir, entonces tengo que mandar estos juicios para que ustedes se arrepientan y volteen sus ojos a mí, ¿no? Y la palabra dice que aún con todo eso no se arrepintieron. Uf, sí, eso es tremendo. Cuando lo leí dije, uf. Aún con todo eso no se arrepintieron. Entonces realmente poder pedirle al Señor que levante, como decís, ¿no? Heraldos fieles a la palabra, fieles al mensaje, que no lo diluyan, que no lo hemos hecho muy liviano para la gente, como para que todos se acerquen a un Señor, pero no es el Señor de las Escrituras. ¿No? Y decimos, también esto va a sonar duro, pero el Señor te ama tal y cual sos. Y con ese mensaje le hace creer a la gente que, bueno, puedo seguir tal cual soy. Sí. ¿No? Y el Señor te ama, ¿no? Con nuestros pecados, con nuestras deficiencias, con la bola de mugre que somos. Él sí nos ama. Pero no nos ama para que seamos como somos, sino para transformarnos, sí, para hacernos una nueva criatura, para darnos vida nueva, ¿no? Entonces, morir y tomar nuestra cruz todos los días en pos de seguirlo habla de ese arrepentimiento, de decir, Señor, soy esto, me arrepiento, pero te sigo, ¿no? Y te sigo, y realmente eso también va a hacer que podamos ser fieles en los últimos tiempos, porque también Apocalipsis 12 que dice que en medio de este contexto ellos les vencieron con la sangre de Jesucristo, con la palabra del testimonio, y menospreciando sus vidas hasta la muerte, ¿no? Entonces, para vencer en el tiempo en el cual estamos, y sobre todo en el que ha de venir, es sumamente importante volver a la cruz todos los días, ¿no? Con la palabra del testimonio, o sea, hacer un testimonio fiel de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, y a través del testimonio también como la vida de oración, la vida de ayuno. Estas disciplinas son fundamentales, no lo tomamos de una manera religiosa, como es un ritual y lo tengo que hacer, ¿no? Es un deseo que realmente necesitamos tener para no perdernos en los ambientes que han de venir. La oración y el ayuno para que el Señor pueda también ministrar nuestros corazones, hacernos entendidos en las cosas que han de venir, y como también dice Pedro en su primera carta, en capítulo 4, dice que seamos sobrios, o sea, el fin está cerca, dice, seamos sobrios y velemos. Entonces esto de orar y ayunar y realmente involucrarnos en la historia del Señor a través de las Escrituras nos habla de ser sobrios y no contaminarnos, no mancharnos con lo que el mundo puede ofrecernos. Nos va a costar siempre, no es fácil, no suena fácil decirlo, pero es sumamente difícil, pero es una lucha que hay que tener. Pero dice, pero ante todo tengan ferviente amor. Dice, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Entonces va a haber un momento en donde también Jesús en su discurso en el Monte de los Olivos dice que el amor de muchos se va a enfriar. Sí. ¿No? Entonces necesitamos ser invadidos y abrazados por el amor del Señor para que en medio de este contexto, cuando la gente caiga, ¿no? Podamos decir, te cubrimos en el amor de Jesucristo, ¿no? Y no juzgamos, no levantamos el dedo, y realmente restauramos y reconciliamos, porque ese es el misterio que el Señor nos ha llamado a hacer, sobre todo en ese contexto. Sí. Sí, wow, tremendo. Qué locura. Qué locura. Y creo que seguiríamos, ¿no? Sí, seguiríamos, creo que es un tema como para 10 podcasts más, mínimo. Te iba a hacer la última pregunta, la de cómo será su regreso, pero la respondimos. Pero algo por arriba. Algo por arriba. Bueno, hay una doctrina dispensacionalista que se ha abrazado mucho en la corriente de las iglesias, o en la historia de la iglesia, en donde dice que, lo hemos mencionado, ¿no? Como la iglesia será arrebatada, Israel va a ser puesta en juicio. Sí. ¿No? Entonces viene un regreso del Señor secreto, en donde nosotros somos arrebatados, pero después viene un regreso público, y estamos ahí nombrando como 3 venidas del Señor, como diciendo, el Señor viene una vez, el Señor viene otra en secreto, y el Señor viene otra en público. Y realmente nosotros predicamos de 2 venidas. Una que ya se hizo, Él vino como cordero, Él vino de forma escondida, no alzó su voz, también Isaías creo que 48 lo nombra, no alzó su voz, no se hizo público,
Pero más adelante en Isaías 48 dice, ahora yo voy a levantar mi voz, voy a vocear como guerrero, voy a gritar a los cuatro vientos. Entonces la venida del Señor va a ser una manifestación gloriosa. Dice que va a haber, o sea, al sonido de la séptima trompeta, o sea, la última trompeta. Así, hay un anuncio, como diciendo, me imagino en esas plazas públicas antes, en la época de los reyes, todos los trompetistas tocando como poniendo la alfombra roja y pasa el rey, ¿no? De la misma manera va a haber un sonido de trompeta porque va a ser un anuncio en donde la gente realmente va a poder ver el regreso del Señor. Y en medio de su regreso, Pablo dice que, porque esto también me encantó, porque muchos anhelamos ese día, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿qué pasa si yo muero y no llego a verlo? ¿No? Y Pablo dice, los que queden no van a preceder a los que duermen, ¿no? Los muertos en Jesucristo van a resucitar primero y después nosotros, los que ya hemos quedado, vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor. Entonces, en medio de su regreso, que va a ser público, va a ser glorioso, va a ser hermoso, dice, los muertos van a resucitar. Y eso también es algo a tener en cuenta, de que toda la iglesia de todos los siglos que han pasado van a resucitar, van a levantarse entre los muertos, van a venir con el Señor, y realmente ahí entraremos en la marcha esta, en donde Él va a poner su rostro sobre Jerusalén. Él también, cuando fue a la cruz, se afirmó su rostro sobre Jerusalén para ir a la cruz, ¿no? Y de la misma manera lo va a hacer, va a afirmar su rostro para ir a Jerusalén y sentarse en el trono de David y reinar las naciones, y nosotros ahí estaremos por siempre con Él. Wow, qué locura. A mí me sigue preguntando mucho, me montó en la cabeza de esto, de la venida de Jesús. Sí, hay mucho. Hay mucha tela para cortar. Y realmente o sea, yo me siento un principiante, porque realmente tengo mucha curiosidad. Y bueno, con esto cierro, ¿no? La doctrina o la soteriología estudia la doctrina de la salvación, ¿no? El tema de cómo somos salvos, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo y lo que hizo en la cruz. Y muchos dicen, bueno, yo me enfoco en este mensaje, pero en la escatología, no me interesa. Pero escatología es parte de nuestra salvación también. Sí. Entonces, estudiar escatología no nos separa de la cruz, ¿no? Sino que la abrazamos más. Porque estudiamos que, Señor, aquello que hiciste en la cruz, en el cual vos nos adoptaste, nos redimiste, nos justificaste, lo vas a cumplir, ¿no? Lo vas a cumplir. Porque realmente, como decimos, ¿no? En esperanza fuimos salvos. Porque yo no puedo decir que estoy viviendo la plenitud de lo que Cristo quiere hoy, ¿no? Vivo en la lucha, vivo con angustia, vivo en trabajo, vivo en afrenta, vivo con dolor, tengo enfermedades, la gente cercana muere, ¿no? Pero estudiar la escatología es estudiar la esperanza que tengo. Claro. No simplemente las dinámicas y va a pasar esto, A, B, más C, más D. No, tengo esta esperanza, ¿no? Que el Señor viene y va a estar con nosotros. Sí, qué locura, qué locura. Pero bueno, yo para tener tengo la última pregunta, pero para cortar, es obvia la pregunta, pero hay gente que, para mucha gente no es obvia. ¿Cuándo viene Jesús? Es bíblico, se dice, hay una respuesta a eso. Sí, el Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora, sino mi Padre, o sea, ni Jesús sabe el día y la hora. Y yo me imagino a Jesús hoy sentado a la diestra del Padre como diciendo, Señor, o sea, al Padre, ¿no? Diciendo, papá, ¿puedo ir ahora? No, todavía no. No, como el Señor deseando, ¿no? Venir con nosotros. Sin embargo, Jesús